Buenos días, alumnos. Les doy la bienvenida a la segunda parte de la sesión 5 del curso Derecho Procesal Penal y Litigación Oral Común. En esta segunda parte vamos a continuar de ver los principios del proceso penal en la primera parte de acuerdo a su sílabo. Vamos a esperar unos 5 minutos que lleguen algunos alumnos adicionalmente y pasaremos lista. Una vez que pasamos la asistencia, empezaremos con la clase. Días.
Buenos días. Bien, alumnos, les voy a dar la bienvenida a la segunda parte de la sesión 5 del curso de Derecho Procesal Penal y Liquidación Oral 1. Vamos a ver o terminar de ver los principios procesales del proceso penal en su parte 1. Vamos a pasar la asistencia. Y algo así. Sí. Arenas, Blanco, Capillo, Carguas, Castillo, Castro, Chati, Janampa, Laureano, Lazo, Montoya, Morales, Mucha, Reuche, Salazar, Zamata, Sierra, Torrecilla y Arigoma. Bien, empezamos con la sesión. Vamos a ver las dudas sobre la primera parte de la sesión 5. ¿Qué fue lo que tocamos el día de ayer? A ver. A ver. En la primera parte, vamos. Principios. Luego, ¿qué aspectos de los principios vimos? Legislación. Empezamos a ver las tres formas de principios generales que nos dice su código, su sílaba, perdón. ¿Cierto? Hablábamos del principio de iniciación del proceso penal, principios de realización del proceso penal y los principios probatorios. ¿Qué más vimos? ¿Qué más se vio? Estuvimos detallando el principio de iniciación no falta. Ya. Hablamos que los principios de iniciación se refieren a garantías para que se realice un juicio penal justo. Los principios se dividían en dos. ¿Cuáles son? Dos grandes tipologías. Garantías genéricas. Exacto. Las garantías genéricas y las garantías específicas. Entonces, las garantías genéricas
Mencionamos 4 de manera, para la redundancia, general. El debido proceso, la jurisdicción. ¿Qué más? Defensa procesal y presunción de inocencia. Bien. Y dijimos que los principios o las garantías eran resumidas en 4 axiomas. ¿4 o 5 axiomas? 4. 4 axiomas. En 4 axiomas, de acuerdo a César San Martín Castro, que cita también a Carlos. ¿Recuerdan esos axiomas? No la culpa, ¿Ya? no los indicios, ni acusatorio. ¿Ya? Muy acusatorio, signo protectivo, ¿Estaban vinculados a qué? Al principio. Principio de jurisdiccionalidad, principio acusatorio, ¿qué más? Principio de contradicción, ¿qué más? Y la carga de... ¿Tienen dudas sobre esos temas? ¿Alguna hora o hay indicación? ¿Una? Entonces, vamos a lo que se denomina el logro de la sesión. Como estamos en la segunda parte de la sesión, ustedes al finalizar el día de hoy van a comprender los alcances de los principios del proceso penal, ¿sí? Y van a identificar los principios de iniciación del proceso. Para que entiendan, para que entiendan el modelo que se ha adoptado, el modelo procesal penal adoptado en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Todo eso lo van a entender a través del material que se les proporciona en la plataforma, lo que se les explica en clase y lo que ustedes propiamente vayan a investigar. ¿Sí? Ahora, vemos la utilidad e importancia. ¿Cuál sería la utilidad o importancia académica? Primero, académica. ¿Qué es lo más sencillo? Más serio de los alumnos. La utilidad e importancia. ¿Cuál sería la importancia académica? ¿Qué les sirve conocer los principios de iniciación del proceso? Tienen utilidad. Todos sus conocimientos, todos sus sílabos tienen una finalidad. ¿Cuál es la importancia? A ver, para las participaciones, porque esta es una parte activa. Activa de los alumnos. A ver. Vamos, si no pasamos de esta parte a los conocimientos previos, no podemos terminar de hacer los principios de la ley que tiene el nuevo código. Ya, para aplicarlos en la ley más. Pueden aplicar los casos en el caso práctico para identificar qué principio podría aplicarse en determinadas circunstancias. Y la importancia profesional para realizar una investigación y ya, pero pónganse en uno de los roles, abogado o fiscal o juez. ¿Para qué les serviría conocer e identificar adecuadamente los principios? Primero, los principios de inclusión, que son materia de clase. porque falta son debido al proceso. Ya, pero el debido proceso propiamente es uno de los principios de iniciación, una de las garantías. A ver, defender los derechos involucrados, una correcta. Correcto. Profesionalmente les va a ayudar a que en sus casos específicos, porque esto es el principio, buenos días,
para poder aplicar a y van a poder utilizar ese principio en defensa de la parte procesal que ustedes representan. ¿Sí? Imputado, víctima, puede ser fiscales o puede ser jueces. En el caso de los jueces puede determinar si se aplica o no un principio específico. ¿Sí? Ahora, pasemos de la utilidad o importancia a los conocimientos previos. Muy bien, respondamos la pregunta muy sencilla que ya la conocemos. ¿En qué se basan los límites del jus poniendo? Primero, ¿qué es el jus poniendo? La potestad del Estado para sancionar. Ok, la potestad del Estado para sancionar. ¿Y cuáles serían los límites de esa potestad sancionadora del Estado? Los principios. ¿Y por qué serían los principios? ¿Tienen alguna idea de qué serían principios límites para sancionar? ¿No? Sistema penal justo. Ya, para lograr un sistema penal justo. Cuando se vulnere alguna, una de las partes puede accionar para hacer una de los fundamentales. Ya, para reaccionar y hacer valer los derechos fundamentales. Ah, bien. Ahora, entendiendo que el jus tiene límites y son necesarios para la defensa de los derechos fundamentales, veamos rápidamente el temario. Hablamos del principio del proceso penal y el principio de iniciación del proceso, ¿cierto? El día de ayer empezamos hablando sobre qué eran principios, entendíamos que eran máximas, y los principios del proceso penal son los criterios en el marco de nuestro Estado en materia penal, y que están basadas en las normas establecidas en ellas, como la Constitución y el nuevo Código Procesal Penal, ¿cierto? Además de la interpretación que se hace de los determinados criterios a través de la jurisprudencia por los. Ahora, también estábamos hablando de las líneas rectoras del proceso penal establecidas o mencionadas en la exposición de motivos del nuevo Código Procesal. Eran básicamente 4 y en las que abarca o menciona más directamente los principios es en el 4 puntos. Nos habla que el proceso penal se desarrolla conforme a los principios, pero menciona solamente unos principios, muy pocos. Contradicción e igualdad, la oralidad, la regla de la libertad del imputado, excepcionalidad es, y la implementación de la oralidad en los juicios a través de la inmediación y la publicidad. ¿Sí? Pero esos no son todos los principios. No son todos los principios que abarca el proceso penal, sino que se puede hacer una diferenciación, de acuerdo a sus símbolos, en principios de iniciación del proceso, principios de realización del proceso y principios probatorios. Estamos hablando en esta clase sobre los principios de iniciación del proceso, las garantías para el juicio justo o el proceso penal justo. Y sobre eso empezamos a desmenuzar y explicar que esos principios se desmiembran en garantías genéricas y garantías específicas. Ahora, las garantías genéricas están indicadas en la PPT 4 de manera general y que estas se reducen a su vez en 4 axiomas que menciona San Martín Castro citando a Ferrero. ¿Sí? Las 4 axiomas que también de jurisdiccionalidad, acción, principio probatorio y carga de la. Y me preguntarán, pero entonces, ¿qué son las garantías específicas? Bueno, las garantías específicas propiamente son aquellas que se van a utilizar en los casos concretos y dependen de cada uno de estas garantías genéricas. Lo vamos a ver en la siguiente PPT de manera más didáctica. Profesora, los axiomas, ¿cómo se materializan con el principio de jurisdicción, contradicción, carga de la prueba?
Principio de jurisdiccionalidad. A través del no. Principio de acusación, ¿qué es? ¿Qué es el principio acusatorio? Perdón. Las pruebas. Algo que hay que las pruebas. Vamos. ¿Qué significa el término acusar? Ok, entonces el principio de acusación es la acción de culpar o acusar a alguien. Ya, he cometido delito. Esa función la tiene propiamente en nuestro Código Procesal Penal el fiscal. Entonces, ¿cuál es el principio? Nulo, ¿qué decía? Sin acusación. No hay juicio sin acusación. Se materializa en el principio acusatorio, ¿cierto? Entonces, traducido, ¿en qué sentido vamos a identidad y no? Traducido, ¿qué significaría? Vamos a hacer un ejercicio de argumentación de ustedes mismos. Si no hay juicio sin acusación, y eso significa el principio acusatorio, ¿a qué se referirá? Que no se puede inculpar a alguien si no tiene un cargo. Correcto. Así se materializa. Ahora, no hay culpa sin juicio. Principio de proporcionalidad. ¿Qué significado traducido? No hay culpa. No se les puede atribuir culpabilidad, responsabilidad, y no hay juicios. ¿Qué es el principio de jurisdiccionalidad? La realización de un juicio con todas las garantías necesarias. Pues imparcial, legal, el proceso. ¿Cómo se materializa el siguiente axioma? Nula acusatio sine probación. Que se materializaba el principio de Carga de papel. carga de la prueba. Carga de la prueba. Significa que no hay acusación sin prueba. Muy bien. Entonces ya entendimos que la acusación es a través del fiscal, ¿cierto? Y no puede haber una acusación si no hay medios de prueba que sustenten las aseveraciones del fiscal, ¿cierto? La carga de la prueba propiamente, que la tiene en consecuencia, ¿ah? El fiscal. El fiscal tiene la carga de la prueba y es otra cosa que no peruano. ¿Cómo se materializa el otro axioma? Nula probatio sine detención. ¿Qué principio era? No hay prueba si no hay detención. Ya, no hay prueba si no hay defensa. ¿Qué principio era? Principio de contradicción. Eso significa que para que exista o ese medio de prueba se transforme en prueba que sea sustentada en la sentencia, debe haber previamente una contradicción, una controversia, una discusión, un debate, para que pueda ser valorado por el juez en juicio. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que los axiomas se traducen en principio de jurisdiccionalidad, todo el proceso se traduce en principio de acusación, realizado a través del fiscal con su requerimiento acusatorio. Pero ese requerimiento acusatorio es el que va a dar pie al juicio. ¿Sí? No hay juicio sin acusación. Perfecto. El siguiente axioma se refiere a la calidad de la prueba. Si bien es cierto, tiene que haber una acusación, pero esa acusación tiene que sustentarse en medios de prueba. Y seguimos al siguiente. No hay pruebas sin defensa, que se materializa en la contradicción.
es, si presentas un medio de prueba, incluso documental, se puede debatir sobre la necesidad, sobre la pertinencia, la conducencia de ese medio de prueba. ¿Sí? Tenemos los 4 acciones y probablemente hay más acciones, pero César San Martín Castro revisa todas estas suficientes garantías de estos 4. Estos 4 no significa que son los únicos, simplemente significa que son las normas generales, que se van a pasar los demás. Y sí, hay un montón de principios. Nuestro derecho procesal penal está lleno de principios. Ahora, aquí vemos que el debido proceso es una garantía contra un ejercicio abusivo del poder público. Y nosotros entendemos que el jus universal es la potestad de sancionar, entonces un límite para esa potestad de sancionar es garantizar que ese ejercicio del poder público no sea abusivo. No debe excederse en sus facultades. Ese es el debido proceso. Y el debido proceso es una garantía genérica. Se materializa a través de garantías específicas. Todas estas garantías específicas. Juez legal, juez imparcial. Profesora, ¿cuál es la diferencia? El juez legal es el que está establecido en la norma. Por competencia, por especialidad, por materia. ¿Ya? Si tenemos un proceso por faltas, hay un juez especial. Si tenemos un delito de corrupción de funcionarios, hay órganos específicos encargados del proceso de corrupción de funcionarios por la especialidad. ¿Cierto? ¿A qué se refiere también el juez legal? A que no debe crearse comisiones especiales para ver un caso específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas facultades, esas funciones están establecidas ya en la norma. Si el caso específico trata de lavado de activos, bueno, irá a los competentes. Si el caso específico es sobre faltas, bueno, irá a los competentes. Si el caso específico es de corrupción de funcionarios, irá a los competentes. ¿No? A eso se refiere este lugar. ¿Hay más ideas? Ahora, aquí se refiere que es imparcial. Entonces hemos entendido que el juez legal es establecido por especialidad, materia. El juez imparcial se refiere a sus condiciones. A sus condiciones como juez. No sus condiciones para ser nombrado y elegido, sino orgánicos. Que esté ausencia de subjetividades, personalidades subjetivas, de odio, rencor, enemistades, que no incumpla las normas. Imparcialidad objetiva, que al momento de resolver, fundamente adecuadamente sus resoluciones, motivadas, no motivadas. Pero no solo que sean motivadas, sino que se sustenten en el derecho. Imparcialidad. ¿Listo? Ahora, es un tema muy importante esto de los principios. Tenemos el plazo razonable o interdicción de obligaciones indebidas. Todos sabemos que el plazo razonable es un concepto genérico. Puede ser interpretado de acuerdo al caso concreto, ¿sí? Y a lo que se refiere básicamente es que el proceso penal no se extienda de manera tal que afecte el derecho y que la persona esté innecesariamente procesada por un tiempo excesivo o que el tiempo sea demasiado corto que no le permita ejercer su derecho de defensa. ¿Listo? ¿Ahí se entendió? Plazo razonable o interdicción de dilaciones indebidas.
Ahora, las dilaciones debidas no solo se dan por parte del fiscal, sino por otros sujetos procesales. Puede ocurrir que el agraviado solicite infinidad de actuaciones, generen una dilación en el proceso. En contraposición tenemos que en el ejercicio de la defensa de los imputados, estos suelen presentar incluso escritos dilatorios. Eso no es ético. Ahora, otro proceso, otro principio del debido proceso es el famoso nevis in idem. En nuestro Código Procesal Penal, en el título preliminar, se encuentra establecido como interdicción de la percepción penal inútil. Identifiquemos en el Código Procesal Penal, título preliminar, el artículo pertinente a interdicción de la persecución penal múltiple. ¿Qué nos dice? Nadie podrá ser procesado y sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate de mismo sujetamiento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria, expedida en alguno de los casos que la acción esté indicada taxativamente como procedente de este código. Muy bien. ¿Recuerdan el nevis in idem? La triple identidad del nevis in idem, ¿no? ¿Aquí? ¿No? Lo que no debe ser procesado, perseguido por el mismo hecho, el mismo fundamento y evidentemente la misma persona. Es decir, tenemos a Francisco Jaquetín, ¿ya? Que ha sido procesado por el delito de hurto. Muy bien, el delito de hurto. Tenemos Juan Jaquetín, el delito de hurto, pero ese delito de hurto puede considerarse hechos distintos o el mismo hecho. Digamos que él estaba siendo procesado por haber sustraído un vehículo de una casa el día 24. No, el 24 de abril se trajo un vehículo de una casa. Y se puede iniciar un proceso penal porque el día 24 trajo ese vehículo. Pero acá le ponen como el vehículo A y acá le ponen el vehículo B. Estos ya son hechos distintos. Si en este caso hubieran procesado, hubieran vuelto a iniciar un proceso penal por los mismos hechos, ya tendríamos el mismo sujeto, el mismo. Falta el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, profesora? ¿Es el delito? ¿El fundamento es el delito? ¿Seguros? No. ¿Cuál? Principio. No. No.
¿Cuál es el mismo fundamento? ¿Cuál? A ver, revisemos Google 5 minutos. ¿A qué se referirá como mismo fundamento? ¿Verdad? ¿Me escucha? Hace referencia al mismo bien jurídico protegido por cada sector del ordenamiento. Bien jurídico. En el caso, hablábamos del delito de hurto, ¿cierto? Entonces ya entendemos que no es, con el fundamento no se refiere al delito, se refiere al bien jurídico protegido del delito. Muy bien. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de hurto? Exacto. Nuestra norma procesal penal nos habla de que nadie puede ser perseguido, ¿cierto? Causado en justicia por el mismo hecho y el mismo fundamento. ¿Sí? La misma persona no puede ser perseguida por el mismo hecho y el mismo fundamento. Ahora, ese es un caso en el tema penal. Pero ¿qué pasa con el tema administrativo? La norma nos dice que el derecho penal tiene preeminencia, ¿cierto? Sobre el derecho administrativo. Buenos días. ¿Qué ocurre? Hay normas administrativas que pueden brindar con las normas penales. Digamos que lo ocurrido por nuestro amigo Juan Raquetín no era un hurto. Vamos a suponer que era conducir en estado de ebriedad. ¿Listo? ¿Ya? Tendríamos que hacer el mismo ejercicio. Penal y en administrativo. En administrativo le ponen una papeleta de infracción. De tránsito. ¿Ya? ¿Cierto? Eso lo saben por el derecho administrativo. En penal, evidentemente, hacemos. Tenemos que hacer el ejercicio de la identidad. El mismo sujeto. Juan Raquetín. Muy bien. El mismo hecho. No les he dicho el hecho. Estamos hablando de conducción de estado de ebriedad. Estamos en el delito o el supuesto administrativo. Es infracción o tenemos un delito. ¿Cierto? No, el hecho, les voy a decir el hecho. Juan Raquetín fue intervenido el día 25 de abril del 2024 a las 11 de la noche en la avenida Javier Prado, con signos evidentes de haber bebido alcohol. Muy bien. Pasó el hisopado, no, el hisopado no, el dosaje cívico, la prueba, y salió el porcentaje. Tenía pues altos grados de alcohol en la sangre. Muy bien. Ese es el 25 y 25. Muy bien. Supongamos
este 25 a las 5 de la tarde también fue intervenido por la autoridad, pero por la policía de tránsito. Y le ocultó que no la policía. Bueno, en este caso, habría el mismo hecho, se cumpliría con esta parte de la titularidad. No. Si la intervención es única y exclusivamente el 25 a las 11 y le ponen una papeleta, debería ser una papeleta administrativa, ¿cierto? Solicitada de policía de tránsito. Pero además lo pasan a Oye, a la Fiscalía de Tránsito pues, como denuncia. ¿Ya? ¿Es el mismo hecho? ¿Hasta ahí? sí, Sí, ya tiene una papeleta, sí. tiene, ajá. ¿Cuál es el fundamento? En uno se está tentando el estado de conducción de sobriedad y en otro se hay una acción administrativa. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en cada uno? No hablamos de la infracción administrativa. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en cada uno? El orden público debe ser o la vida más alta. El orden público, en realidad. Siendo minutos. Esto es penal. Y esto es administrativo. Bien jurídico tutelado, condición de estado de debilidad en penal, bien jurídico tutelado, condición de estado de debilidad en administrativo. La seguridad pública, o penal. Sí. En administrativo, Porque la norma. La norma dice que no debe existir un, que solo tiene. un, es lo mismo, ¿verdad?
¿Encontraron? Hay incluso tesis sobre eso. ¿Vale? Sería para sus clases en no, sí, porque esto lo han visto en administrativo. Bien, vamos a ver. El Navy Civil en Estados Unidos, de hecho en Japón, es llamado W. A propósito de eso, hay una película que se llama así, W. W, traducido en español. Deben verla. Se trata de la trama, una mujer casada que va en bote con un yate con su marido. Se despierta el día siguiente y se ve ensangrentada y no ve el cuerpo de su marido. De acuerdo a la justicia, es condenada por haber asesinado a su esposo. Pasa los años en prisión, logra salir bajo las condiciones establecidas en Estados Unidos, que son otras, las condiciones no son las mismas. Está a prueba, ¿sí? Está a prueba con su custodio. Pero, ¿qué ocurre? Al haber sido condenadas, pierde la custodia de su hijo, y su hijo lo deja en custodia con una amiga, que cuando sale de la cárcel, ella quiere verlo, pero no logra encontrar. En la trama, su amiga se casa con su exmarido, o sí, no está muerto, no estaba de plata. Sí, estaba muerto, estaba de plata. Se cambia de identidad, un marido, con el propósito de hacer una vida distinta y que ella cobre el seguro, porque estaba en Kiev, tenía problemas económicos. Entonces se encargó de su hijo, porque la amiga fallece, parte de la trama. La mujer logra vengarse de su marido para la justicia norteamericana y estaba muerto. Ella, como no estoy dando ideas a nadie, ella, ¿qué hizo? Exacto. Spoiler, spoiler alert, spoiler. Bien, entonces deben ver esta película. Es muy interesante y se ve materializado en el cine. Ahí no solo hablan del Navy, de la prohibición de hacer un proceso penal, sino de la prohibición de volver a sentenciar a una persona por los mismos hechos. Ahora, el cuestionamiento que yo hago ahí no eran los mismos hechos. ¿Cuáles eran los hechos por los que juzgaron a la mujer? Por haber matado a su marido en un día, en un bote, donde su marido parecía muerto, pero después apareció vivo. Ese mismo hecho, haber matado en otro día, con otras circunstancias, no. El punto es que en la justicia norteamericana el hombre estaba muerto. Ella cumplió una pena injusta y no es tanto la aplicación del Navy Civil, es más para la justicia norteamericana que ya había cumplido una pena por un delito injusto, entonces acá no se le absuelve, sino que simplemente se da por cumplida esa pena. ¿No? Pero ahí se evidencia el Navy Civil.
¿Ya? Es muy interesante que vean las preguntas. Esto sí al día. Ya, para la parte del espacio práctico me lo van a responder. No, esto no puede ser tarea. Ahora, veamos el tema del doble grado de jurisdicción. Ahí empezamos, profesora, con sus preguntas muy extrañas. Es muy sencillo en realidad. Doble grado de la jurisdicción simplemente se refiere a una instancia superior, que es materializar nuestra constitución como la instancia plural. ¿Qué significa eso? Simplemente el derecho de que las decisiones de un grado inferior sean realizadas por un grado superior. Todas las decisiones de la plura pueden ser realizadas por un acuerdo. Y a su vez está vinculado a la impugnación a través de los medios o los mecanismos de impugnación establecidos en el Código Procesal. Pasamos ahora a la legalidad procesal penal. Sí, anteriormente estábamos diciendo que todo tiene que estar prescrito en la ley penal, también todo debe estar prescrito en la ley procesal penal. Pero significa, si no puede ser tan investigado por un delito, no lo estimas sin ley, ¿no? No hay crímenes, no hay una ley previa, escrita, estricta, también se aplica al proceso penal. ¿A qué se refiere? A que tienen que llevarse a cabo todos los pasos del procedimiento. No puede realizarse un paso que no esté prescrito en la norma procesal. ¿Ya? Es el equivalente al bien pena sine ley del derecho penal. ¿Listo? Bien. Esos principios de las leyes específicas son los que materializan la garantía genérica del debido proceso. ¿Listo? Ahora, veamos. La otra garantía general, que es parte de la iniciación del proceso, está contemplado en el proyecto de la Constitución. Y es un concepto jurídico indeterminado. Es un concepto jurídico indeterminado, no es más que aquel que no tiene una definición específica o establecida en alguna norma, se basa en criterios de discrecionalidad tanto de los jueces como del Ministerio Público para su aplicación. Esa es la jurisdicción, se materializa a estas garantías específicas. Derecho al proceso, es decir, todos tenemos derecho a, si somos sindicados por algún delito, se lleve a cabo un proceso de acuerdo a lo establecido y prescrito en el Código Procesal. ¿No? Nosotros cometemos una falta, deberíamos tener un proceso, pero no un proceso común, sino un proceso por faltas. ¿No? Derecho a una resolución fundada en derecho, para la redundancia. Y se refiere a que todas las resoluciones judiciales, incluidas las disposiciones y los retributos fiscales, están en derecho, debidamente motivadas. ¿Ya? Debida motivación. ¿Hay falencias en la motivación? Sí, hay falencias. Están establecidas las falencias, que es lo que debió ocurrir sobre esas falencias, en una sentencia. El TC, el TC ha explicado sobre la falta de motivación,
motivación, o la incongruencia en la motivación. ¿Sí? Luego tenemos el derecho de acceso a los recursos legalmente previstos. Si tenemos entendido de que hay un principio del debido proceso que habla sobre la legalidad del proceso penal, ese está vinculado con el derecho al acceso a los recursos legalmente previstos. Los recursos legalmente los recursos previstos en la norma son los medios de impugnación. Si utilizamos medios de impugnación, se refiere a que tenemos derecho a utilizar esos mecanismos establecidos en la norma procesal penal para Los principios son iguales. Sí, los principios son iguales. básicamente se refiere a lo establecido en la norma procesal de recursos para la defensa. Los recursos para la defensa. Tenemos medios impugnatorios, apelación, ¿ya? Casación, revisión, todo tipo de recursos. No podríamos crear un recurso. El otro principio o derecho es derecho a la firmeza, invariabilidad y a las cosas juzgadas. Porque acá tenemos que hacer una pequeña corrección. Una cosa juzgada lo establecido por un órgano jurisdiccional que ya no da pie a modificaciones. ¿Sí? ¿Cierto? Eso sí lo conocen. Pero hay otro término para la fiscalía. Son las cosas decididas. ¿Listo? Ya. Esos dos están abarcados en esto. El derecho a la firmeza, invariabilidad y a la cosa juzgada. ¿Listo? Luego tenemos otra específica de la tutela jurisdiccional, el derecho a la ejecución de lo decidido. Ok. Todos pensamos en la ejecución de lo decidido cuando se aplica una sentencia, cuando una prueba absolutoria. Pero no es solo eso. ¿Cuáles son los efectos, claro, de la sentencia? Muy bien, una sentencia absolutoria, ¿ah? Indemnización. Digamos que hablamos de una y la persona estaba llevando el proceso de confesión. Claro. Su libertad y derecho a la ejecución del homicidio. Tenemos una medida de coerción, por ejemplo. La medida de coerción vence en el plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicta la norma? Centrar en su libertad. Eso es ejecución del homicidio. Y esta ejecución del homicidio es parte de la tutela jurisdiccional. Creo que se emite una resolución de parte para que ella No se emite ninguna resolución. El juez simplemente emite la sentencia absolutoria, usa oficios para el INPE, ¿sí? Usa los oficios para el INPE, para que ellos ejecuten. también, pero si lo que se quita el abogado se mueve y se va al juzgado, A todas una vez. se hace bien. Ya, las No, no es una procedimiento. Suelen llevar las partes. En las partes del proceso civil nos llevan las partes, así toda la diligencia, que es de parte, el impulso de parte. Acá en el proceso penal, el impulso de parte, eso significa que una resolución que implique libertad de una persona, pues, no necesita otro tipo de resolución. Lo único que necesita es que el juez curse los y el INPE administrativamente hace su
de un trámite administrativo, ¿ya? De libertad. No, solo ejecutar lo que ha decidido el juez. ¿Sí? Ahora sí, suelen tardarse, sí, Se tiene pero- que impulsarlo el abogado, ¿no? no debería, porque todo es de oficio. Suele tardarse, sí, porque a veces no hay el oficio, dependiendo del penal en el que esté, hay una información, y ahí es donde supuestamente entra, y creo, que entra el abogado a impulsar o a tratar de que se agilice, ¿sí? Pero realmente, de acuerdo a nuestro código, eso debería ser de oficio. En nuestro código, ese es el ideal. Ese es el ideal. Los trámites administrativos del INPE no deben hacer ellos con agilidad, son trámites administrativos para cancelación. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Ahora, bien, ya vemos tutela jurisdiccional. Vamos a las otras dos garantías. Que son defensa procesal y presunción de inocencia. La defensa procesal se materializa con una serie de derechos instrumentales. Se refiere básicamente al defender al patrocinado. ¿A través de qué? La asistencia de un abogado defensor. Sí, ya sabemos que todo imputado tiene derecho a un abogado defensor, ya sea particular o de oficio. A efecto del particular, se le asigna uno de oficio, la defensa pública. Y de autodefenderse. Ahora, la autodefensa no significa de que va a prescindir del abogado defensor. Simplemente significa que él también tiene derecho a presentar sus propios escritos, a argumentar sus propias condiciones de las audiencias. ¿Sí? Hay una parte en el juicio en el que se le permite al procesado hacer sus alegaciones. Si más no recuerdan, en el juicio de Fujimori, él dijo, soy inocente, perdón la voz. ¿Sí? Está en el derecho de autodefensa. ¿Ya? Independientemente de que él tenía abogados defensores. Esa defensa procesal también implica el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Y esta garantía específica está vinculada con los principios probatorios. ¿Ya? ¿Qué ocurre si un fiscal aporta medios de prueba de la comisión de un delito o de acusación? La otra parte, el imputado tiene derecho a presentar sus medios de prueba. Incluso en la investigación, el investigado, a través de su defensa o mismo, tiene derecho a solicitar actos de investigación o a presentar elementos de convicción pertinentes para su defensa. Si es que el fiscal no actuase de sus actos de investigación. ¿No? Puede restringir este derecho. ¿Qué ocurre? Los abogados van, solicitan que se haga una diligencia, digamos, de desagrado, de visualización. Bueno, lo único que deben decir o explicar en su escrito es la pertinencia, la conducencia y la utilidad. ¿Por qué es pertinente para el caso? De repente ese video no está vinculado con el caso. Ese video quizás no tiene información del hurto, tiene información de una condición en estado de ebriedad. No es pertinente. Conducencia y utilidad.
a la necesidad, básicamente, de la diligencia. Entonces, para solicitar la expresión de actos de investigación, solamente se requiere que expliquen de sus tres consideraciones: conocimiento, pertinencia y utilidad. Si no explican eso, evidentemente el fiscal les va a solicitar que motiven su escrito. ¿Ya? Así que todo es argumentar, motivar, sustentar. El siguiente es el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Muy bien. ¿Han visto la película? ¿Crimen perfecto? No. Ya tenemos la película. Tienen que ver cada uno. En sus tareas de tengo. Crimen perfecto. Pues, está protagonizada por Anthony Hopkins y el actor de La La Land, no me acuerdo su nombre, y de Barbie, la conocía. Ryan. Ryan es el fiscal y Anthony Hopkins es el procesario. ¿Qué ocurre en esa película? Anthony Hopkins es una persona muy meticulosa. No deja cabos sueltos. Se ve que él descubrió la infidelidad de su mujer y le dio un tiro en la cabeza. No murió, estuvo en coma. ¿Quién quiere la película? ¿Sí? Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurrió? Llamó a la policía y dijo, más o menos, le acabo de dar un tiro a mi mujer. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? El policía que llegó era el amante de su mujer. Tengo que pegar. Tienes razón, la voy a partir bueno, es detenido, investigado por la fiscalía. El fiscal no se molesta en hacer mayores averiguaciones, simplemente deja a la policía que actúe, no publica nada, no se entera de que el policía que tuvo al autor de la denuncia de asesinato era el amante de su esposa. Antes dejó de ser muy meticuloso, no está preocupado. No, está preocupado. No le importa. Muy bien. Tanto es así que en la audiencia de previa al juzgamiento dice que no requiere abogado. Que hoy va a ser su autodefensa, ¿cierto? Solo el primer derecho anglosajón es ¿ya? Acá no, acá necesitamos la asistencia de un abogado. Hay situaciones que sí. ¿Ya? Todas las reglas allá tienen excepciones. No requirió, en esa película, en ese caso, no requirió de todo. Sí es la regla que la defensa, pero ahí, para el experto, no lo requiere. No bien digo que iba a ejercer mismo. Ya en juicio, cuando llegó el momento de declarar el policía, procesado con sus maneras, trató de objetar
la declaración y explicó de manera muy precisa qué era el amante de su. Y la juez lo cuestionó, ¿por qué no lo dijo antes? Porque su dicho era que lo había agredido y le había afectado en la detención. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? Si el policía tenía un grado de enemistad con el imputado tenía un grado de enemistad con el policía, si él se hubiera incriminado, no tendría ninguna validez. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Todos los imputados tienen derecho a no autoincriminarse. Y si se declaran culpables o confiesan el delito, necesitan específicamente que se soporte o se sustente con elementos sucedáneos. Y esa confesión sea libre. En ese momento de la detención, el acto policial, si ven la película, se puede encontrar. Se molestó. Y en el momento del juicio también se incomodó y evidenció su animadversión contra el juicio. ¿Ya? No puede estar siendo víctima de agresiones, de intimidaciones. Es decir, básicamente, si uno quiere confesar, puede serlo, pero tiene que ser corroborado, tiene que ser prestado en presencia de un abogado defensor, tiene que ser prestado ante un fiscal o un juez competente y tiene que ser sin ningún tipo de coacción. ¿Listo? Tienen son muy interesantes. Entonces tenemos defensa procesal y no autoincriminarse y no declarar contra sí mismo. Ahora vamos a presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene un aspecto de prueba y de como regla de prueba se refiere a que debe aportar pruebas para desvanecer esa presunción de inocencia. ¿Bien? Mientras no haya elementos probatorios, medios de prueba, actos de investigación, la persona es inocente para todos. ¿Listo? Y como regla de juicio, del juicio, al final se valora todos esos medios. Y al valorarse todos esos medios, solo el juez puede declarar la culpabilidad del procesado, como regla de prueba y como regla de juicio. ¿No? Hasta ahí ha quedado claro, principios, garantías genéricas y las garantías específicas. Entonces, pasemos a nuestro espacio práctico. Qué pesada, profesor. Bueno, nuestro espacio práctico lo vamos a resolver en 10 minutos. ¿Por qué? Ya me voy a responder. Muy bien, vamos a resolver simple y sencillamente estas dos preguntas. ¿Qué principios pueden invocar Casio Marketing y explicarlos? Respecto a los principios que hemos tratado. O que se pueden aplicar a los principios. La otra pregunta. Solamente el archivo de la investigación constituye cosa juzgada. Mencionamos que habían dos aspectos. Cosa juzgada y no. ¿Cuál es el caso? Muy rápidamente, pese a que el fiscal y el fondo avisor ha realizado indagaciones sobre el caso repetido por el presunto delito de peculado en agravio de la municipalidad
de Santa Rosa, donde labora como tesorero, no consiguió reunir suficientes elementos de convicción para formalizar la investigación, por lo que dispone el archivo de los actuados. No obstante, transcurrido un mes, Santos Intromisión reabre el caso sosteniendo que se le investigó en torno capturado, pero ahora se le imputan los mismos hechos en calidad de cómplice. Ah. Muy bien, primera forma de conducción. En estado de ebriedad. Muy bien. Grupos. Sus grupos conformados por los estudiantes trabajen ya en sus grupos conformados. Trabajen en sus grupos conformados. No pueden hablar, no pueden explicar, porque pueden mejorar el canal. ¿Quién vino? Arenas, Cabillo, Caguas, Fernando Mendoza, La Rampa, Laureano, ahorita estoy en mochila. Lazo, Morales, Mucha, Salazar, Sierra, Barranquilla, muy bien. Venga temprano, por favor. No te da Ocho minutos, contando. Contando. Lazo, La Rosilla, Capillo, regresar. Vamos. Siguiente minutos. De la conducción.
Acuérdense que la siguiente pregunta va a ser priorización. Adivinen cuántas se van. También se sugiere incorporar juegos superiores. Los que tienen historia del proceso penal es muy sencillo. Tenemos que llevar la realidad. Ya la tenemos. La versión norteamericana en la es la mejor. En que ellas pues incluyen también en el paso de eso que puedes investigar como principio. Bueno, Es la misma cantidad. Eso no va a venir. En ese caso, sí, bueno, si lo pones desde este punto de vista, si uno se
Muy bien. Time is out. Equipo. Hasta la puerta los años. Muy bien. A ver, equipos. Voy a elegir un equipo. Ruleta. Estoy haciendo una ruleta. La ruleta. Muy bien. Ustedes elijan quién va a hablar. Pero en principio pueden invocar casi a la lectura. La misma pregunta. En principio pueden invocar casi a la lectura. La segunda pregunta. El archivo de investigación constituye cosas claras explícitas. Y ustedes tienen la pregunta para el es el mismo fundamento. Existe título de identidad. Ese es el último equipo. Muy bien. Equipo, un representante, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos con la gracia. Ver. Adelante, un representante. La primera nada más. Vamos. Adelante, ya. El otro equipo, representante. Muy bien. Respondamos a la primera pregunta. ¿Qué principios pueden invocar hacia la gente? A ver. Pueden empezar. El principio de el proceso entonces puede puede pedir que todas las licencias igual que esté en un plazo razonable, ¿no? Que las investigaciones y el plazo que se dicte para, su, para las investigaciones, existe un plazo que está en el Código Procesal Penal. Una tela jurisdiccional, ¿no? El derecho de una jurisdicción que se puede, así como se el archivo de la jurisdicción, el caso de ese seguimiento de la periodo debe ser fundado, debe tener una conclusión fundada. Y bueno, la defensa procesal, ¿no? Es si no es de parte, de oficio, que se asiste a ninguna defensa. Y él también puede responder ahí utilizando los medios probatorios. Ya. A ver, En nuestro caso sería el principio de debido proceso, como dice Levi, nadie puede ser procesado por el mismo hecho como profesor. este sería el análisis, pero tenemos la identidad. Mismo sujeto.
triple identidad. Mismo sujeto, mismo hecho, mismo activación. Mismo sujeto. Casi. ¿Cuál es el hecho? Temporal, arriba temporal. El delito es circular. El hecho. A través de la municipalidad. El hecho. Circular. Vamos. El circular. Utilizar fondos son del Estado. Pero Bien. el febrero podría utilizar fondos de la municipalidad de Santa Rosa para Beneficio propio se permite. un beneficio personal o de otro. ¿Ya? Habiendo sido investigado como autor, sin embargo, la única diferencia que fue que no puede apelar el grado de autoría mismo fundamento. Ya, ese mismo sujeto, mismo hecho, mismo fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido ahí? ¿No más? No se olviden que en delitos especiales, como son de corrupción, hay un bien jurídico protegido genérico y hay un bien jurídico específico. ¿Ya? El correcto desenvolvimiento de la administración pública es el dinero. Y así es como obtiene todo el puntaje. ¿Ya? Y obtienen todo el puntaje. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El archivo de investigación constituye cosa juzgada? No. A ver. Pues lo que estoy definición. En el caso, básicamente, el archivo por la de investigación y por la insuficiencia probatoria. Por lo cual, resolver el caso por el mismo hecho no constituye persona. Ya, cosa juzgada no constituye porque básicamente se quedó en sede fiscal, ¿cierto? Y hasta ese punto podría, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, constituir una cosa decidida, ¿cierto? Para que constituya cosa juzgada, tendría que haber declarado el juez. Listo. Tercera pregunta. Muy bien, esa va a ser tarea para su casa de vecino. No la contesta. Muy bien. Ahora, pasemos rápidamente al cierre de la sesión. Muy rápidamente vamos a elaborar las conclusiones. Elaboremos juntos las conclusiones de la sesión 5, primera y segunda parte. A ver, muy rápidamente, muy fácil. Vamos, tengo de pegamento, si quieren mandar más fuerte, ustedes. A ver. Conclusiones. Vamos, para cerrar los siguientes. Bueno, Debido al proceso. ya es una frase, una palabra. A ver, los principios, otra palabra. Genéricos específicos, dos palabras, ¿qué más? De la política. Debido al procedimiento. Ya, hemos aprendido los principios de iniciación del proceso, que son aquellas garantías que se utilizan para llevar un juicio justo. ¿Sí? Se desmiembran en garantías genéricas y garantías específicas. Las garantías genéricas las hemos tratado en 4 aspectos. Estas se materializan también en axiomas, 4 axiomas que hemos identificado. Las garantías específicas son las que están adecuadas y marcadas a cada garantía genérica. Y son varias garantías. ¿Recuerdan? Derechos específicos de los individuos dentro de un proceso.
Muy bien. No obstante, también especificamos que hay que el proceso penal tiene tres grandes partes en las que se puede aplicar los principios. Los principios de iniciación del proceso, los principios de realización del proceso y los principios de evaluación. Cada uno de ellos tiene mayor preeminencia o prevalencia dependiendo de la etapa en la que se de investigación. Y se aplican, sí, de manera transversal e integral. Muy bien, alumnos. Les agradezco su participación en esta sesión 5. Los espero en la sesión 6. Por favor, realicen su tarea académica a conciencia. Muchas gracias. Nos vemos. Me lo necesitas.